Esta conferencia, de alguna manera, hace de introducción a este curso que vamos a hacer este año de 2024. Cursos universitarios y profesionales jóvenes, ¿no? Que va a versar, como ustedes saben por los programas que han recibido, sobre Santo Tomás de Aquino, al igual que, Dios mediante, el que haremos el año próximo, en el 2025, ¿no? Los dos serán dedicados a este personaje. Un poco esta introducción es para colocar en contexto un poco lo que se va a desarrollar a lo largo del curso y también para ver la importancia que tiene, ¿no? Esto. Por eso, bueno, hay muchos que evidentemente siempre pasa lo mismo, el primer día no llegan, después llegan más tarde, por lo tanto, digamos, después vamos a tener la posibilidad de que, ya que se está filmando la conferencia, se vuelva a pasar para los que no están, porque creo que es muy importante para entender mejor las demás conferencias y para entender la figura misma de Santo Tomás, ¿no? Hay una discusión en torno al nacimiento de Santo Tomás de Aquino que jamás podrá ser solucionada completamente, porque el único dato que tenemos para saber cuándo nació Santo Tomás, no tenemos el dato preciso, directo, es una referencia que hace su primer biógrafo, Guillermo de Tocco, que dice que al momento de morir, el 7 de marzo de 1274, Santo Tomás tenía 49 años, lo cual puede ser tomado en varios sentidos según el uso de aquel tiempo, que no señalaba la edad de una persona por la edad que uno tenía cumplida, sino también por la que estaba haciendo. O sea, podría significar que ya había cumplido 49 años o que estaba haciendo su año 49, que lo terminaba el día de su cumpleaños. Entonces, en base a eso, conjeturamos que había nacido entre los años 1224 y 1225. Tomando como buena esta segunda fecha, que es lo que hacen muchas de sus biografías, entonces este año de 2024 estaríamos celebrando el 750 aniversario de su muerte y el próximo el 800 de su nacimiento. A estas dos efemérides además habría que sumarle la de los 700 años de su canonización, que se conmemoró el 18 de julio del año pasado, 2023. Por lo tanto, un triduo de años en honor a este hombre extraordinario. Y esta última expresión la digo con toda justicia, porque Santo Tomás de Aquino fue una suerte de milagro de la gracia y de la sabiduría divina que quiso regalarnos un hombre que sale de todos los cánones. Como he dicho, Santo Tomás de Aquino murió con solo 49 años de edad. Y para ese momento ya hacía un año que había dejado de escribir, más precisamente el 6 de diciembre de 1273, después de una revelación en la que comprendió que todo cuanto había escrito no era más que, como dijo él mismo, un montón de paja, y tuvo el impulso de quemar toda su obra. Afortunadamente su secretario, Reginaldo de Piperno, lo impidió. Santo Tomás sí interrumpió en ese momento lo que estaba haciendo, dejando inconclusa la más valiosa de sus obras, que es la que, como ustedes sabrán, la Suma Teológica, ¿no?, que había comenzado a escribir probablemente en 1265. Por eso, con un cálculo un poco generoso, podemos pensar que había empleado en esta obra, que es solo una de las muchas que nos dejó, unos 9 años, es decir, 3.285 días. Si tenemos en cuenta que se compone esta obra, como la dejó él, de 512 cuestiones, 2.669 artículos y más de 10.000 objeciones con sus respuestas, y que el santo durante esos 9 años tuvo que viajar mucho, y los viajes se hacían a veces caminando o en una cabalgadura, y por lo tanto llevaban mucho tiempo, que diariamente celebraba una misa y asistía a otra como acólito, que rezaba, atendía, predicaba y ejercía además su cargo en aquel tiempo de visitador
y que componía al mismo tiempo que otros escritos filosóficos y teológicos, a veces dictaba a varios secretarios al mismo tiempo, iba intercalando entre uno y otro. Si tenemos en cuenta, todo esto, los cálculos nos indican que como mínimo, hablando solo entonces de la suma teológica, compondría aproximadamente entre un artículo y un artículo y medio por día. Y esto sin respirar, sin poder corregir lo que estaba escribiendo, o lo haría muy esporádicamente, si no, no nos dan los cálculos, simplemente no nos dan las horas, los minutos del día, ¿no? Y nosotros conocemos a filósofos y teólogos, y algunos de renombre, ¿no?, en los últimos siglos, que dedicaron décadas o incluso toda la vida solo a profundizar algunos de estos textos o quizá algunas cuestiones o un tratado, y a menudo sin poder llegar al fondo del pensamiento genial de su autor. Y él los componía casi de corrido, y como dije, un artículo y medio por día, ¿no? Junto a otras cosas. Por eso, a eso me refería antes de que Santo Tomás es un milagro. Y si no es un milagro, por lo menos es alguien que nos deja alucinados. Y no diremos otro tanto del hecho de que 750 años después de su muerte, este genio sea todavía capaz de arrojar más luz a las cuestiones que angustian nuestro presente, de cuánto son capaces las mayores mentes de nuestro tiempo, incluso si las sumamos todas. Y podríamos seguir tejiendo elogios de este hombre, a quien los grandes artistas que lo han retratado lo pintan siempre con esos ojos reflexivos y escrutadores, completamente abstraídos del mundo circunstante, y que parecen estar fijos en un objetivo lejano, pero interior a su propio espíritu, que es la verdad de las cosas y sobre todo la verdad de Dios. Conocer a Santo Tomás es una tarea, por eso, que puede demandarle a un estudioso toda la vida. Por eso siempre es una cuenta pendiente. Y las efemérides que estos 3 años, el de la canonización, la muerte, el nacimiento, el próximo, son una excelente oportunidad para tratar de, al menos, conocer algunos de estos aspectos de Santo Tomás. Y vamos a tratar de aprovechar. Con ocasión del 700 aniversario de su muerte, es decir, ahora 50 años atrás, hace 50 años, el Papa Pablo VI dirigió una carta al superior general de los dominicos titulada Lumen Ecclesiae, que es una maravilla. Ese documento es una maravilla, ¿no?, en la que instaba al estudio de Santo Tomás. Y justamente para adentrar al estudio de Santo Tomás, él decía que había que comenzar conociendo el ambiente histórico del santo. Cito sus palabras: para formarse un juicio exacto del valor perenne del magisterio de Santo Tomás en la Iglesia y en el mundo de la cultura, no basta conocer de modo directo y completo sus textos. Es preciso también tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que vivió y llevó a cabo su obra de maestro y escritor. Fin de la cita. Este es el objetivo que nos proponemos en estas jornadas: adentrarnos en el contexto histórico y cultural de Santo Tomás. Porque todos los hombres son, de un modo u otro, hijos de su tiempo, como nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Es decir, muchas de nuestras cosas se explican por el tiempo en el que hemos nacido y vivido. Y Santo Tomás no fue una excepción, aunque también se lo puede definir como un hombre supratemporal por otros aspectos. Santo Tomás no fue ciertamente un producto de su época, porque, como hemos dicho, es un portento de la naturaleza y de la gracia. Pero su época nos ayuda a entender mejor algunas facetas de su vida y de su obra, porque él encarnó lo mejor y porque se opuso a lo peor de su tiempo. No olvidemos aquella acertada afirmación de Chesterton: Dios da a cada época la gracia de un santo capaz de contradecirla. También entonces Santo Tomás, de alguna manera, habrá contradecido algunas cosas de su época, como vamos a tratar de explicar ahora cuáles y por qué. Santo Tomás vivió en lo que muchos califican el vértice de la Edad Media, es decir, de toda aquella época que llamamos Edad Media, que son varios siglos, ¿no?, por lo menos 3 siglos,
y que por lo tanto en 3 siglos son 300 años. Miren las cosas que cambian en 300 años. Por lo tanto, a veces uno habla de la Edad Media como si fuera una sola cosa, como si fueran 10 años, son 300 años. No es lo mismo al comienzo, en su apogeo, en su decadencia, y tampoco es lo mismo en la Edad Media en Francia o en Italia o en Polonia o en España, que incluso a veces ni siquiera son los fenómenos que se han dado son al mismo momento. Por ejemplo, muchas veces se habla de que la Edad Media española es en realidad en la llamada Contrarreforma. Ahí se vivía el espíritu que en los otros países habían vivido 1,5 siglos antes o 2 siglos antes. Por lo tanto, digamos, es una realidad un poco más compleja esto. Pero lo cierto es que el momento en el que Santo Tomás le tocó vivir, esa corta vida de menos de 50 años, fue uno de los puntos más altos de inflexión cultural de la historia. Pero hay que ser muy realistas y el realismo histórico está tan lejos de las leyendas negras como de las rosadas. La Edad Media es la edad de las catedrales, de la caballería, de las cruzadas, de las órdenes mendicantes, pero también es una época cruzada por muchas herejías, falsas espiritualidades y abusos políticos y de tantas otras cosas. Podemos recorrer cada década de aquellos siglos señalando los santos que han descollado, como por ejemplo un San Bernardo, San Francisco de Asís, Santo Domingo, ¿no? Pero también podemos dejarnos llevar de la mano de Dante y atravesar el infierno, donde a cada paso el poeta nos hace topar y dialogar con uno de sus contemporáneos, o sea, gente de la Edad Media. Y los vemos como ejemplos notables de aduladores, violentos, mentirosos, adivinos, hipócritas, lujuriosos, envidiosos, etc. Nos encontramos medievales en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso dantesco. Por eso no todo tuvo olor de rosas, ni todo tampoco apestaba. Estaba mezclado, como en toda época y hasta el fin del mundo será. De todos modos, la balanza en cada época se inclina o hacia un lado o hacia el otro. Y el hecho de que lo que nos ha llegado de aquellos tiempos sea lo más sólido en la fe, a diferencia de otros momentos de la historia que solo nos ha dejado desolación e incredulidad, dice mucho a favor del tiempo que vamos a analizar. A los medievales, que como he dicho tuvieron de lo bueno y de lo malo, los recordamos sobre todo, bueno, por ejemplo, algunas cosas que vamos a analizar aquí, las catedrales, las universidades, las órdenes mendicantes, las peregrinaciones, la Suma Teología de Santo Tomás, la Divina Comedia de Dante, etc. Todo eso está allí como testimonio. Más bien lo que tenemos que nosotros plantearnos es a nuestra época por qué se la va a recordar en el futuro. Quizá por el ateísmo, por la pseudociencia sin Dios, por la industria del aborto, la destrucción de la familia, el caos que estamos sobrellevando en estos momentos dentro de la Iglesia. Esperemos que sea por los mártires, porque los mártires que ha dado nuestra época, al menos en ese punto, le hemos ganado a toda la historia precedente, como ha reconocido la misma Iglesia, ¿no? Nuestra época es el siglo XX, al menos el siglo que acaba de terminar, ¿no? Es el siglo de los mártires, ¿no? Bien, para ayudarnos a comprender mejor a Santo Tomás, vamos a analizar, por lo tanto, a lo largo de este curso, algunos de sus aspectos personales, como su biografía, sus fuentes humanas, el modo en que se plantó ante los errores de su época, como he dicho, los hubo, y en todos los campos, incluso algunos con raíces gnósticas, su dimensión como teólogo, su labor de estudioso de la Sagrada Escritura. Y para enmarcar más el cuadro de sus circunstancias históricas, vamos a ver algunos de los aspectos más importantes de su tiempo. Así, vamos a ver, Dios mediante, algo de la política medieval a la que el Aquinate iluminó en varias de sus obras, algunas específicamente dedicadas a los gobernantes. Veremos también el ambiente espiritual plasmado en el arte cristiano y singularmente en la máxima expresión de la fe medieval, que es una especie de síntesis de todas las artes, que es la catedral gótica. Veremos también un fenómeno de extraordinaria importancia que fue la peregrinación, singularmente la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago en Galicia, porque este acontecimiento no es una anécdota. En él, que empezó en realidad en el siglo VIII y IX,
pero tuvo su apogeo durante la Edad Media. Ahí, en esa peregrinación, se forjó el sentido de la unidad de Europa como continente cultural fundado por y en la fe cristiana. Por eso lo vamos a ver. Y en relación con esto veremos también la gran revolución antropológica o cambio de visión del lugar del hombre en el mundo, en el universo y en la sociedad que los artistas medievales dejaron plasmada en tantas obras, de las que hemos elegido una, que es el maravilloso ciclo de relieves del campanil del Duomo de Florencia, ejecutado por Andrea Pisano y Luca della Robbia principalmente, ¿no? Siempre en orden a comprender el ambiente en que vivió Santo Tomás, tendremos también una conferencia particular sobre Dante y la Divina Comedia, porque sin Dante es muy difícil comprender el mundo medieval. En relación todavía más directa con nuestro santo, vamos a dedicar una conferencia al fenómeno del evangelismo medieval, es decir, a ese espíritu de retorno a las fuentes puras del Evangelio que embistió en aquellos tiempos a hombres excepcionales como Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, dando origen a las órdenes mendicantes, de las que, después de muy pocas generaciones, saldrían hombres como San Alberto Magno, San Buenaventura y nuestro Santo Tomás, ¿no? Si no se entiende esto, no es posible entender a Tomás de Aquino y a su teología. Del mismo modo hablaremos del ambiente universitario medieval, porque las universidades fueron una creación medieval y muy singular. Fueron ambientes muy activos intelectual y políticamente. El ambiente universitario, los métodos de enseñanza y estudio, el modo activísimo de la docencia medieval y del estudio de la filosofía, la teología, el derecho, las artes, etc., es esencial para comprender las diversas vicisitudes de la vida del santo y el tenor de sus diversas obras, y también para darnos cuenta de por qué aquellos métodos que hoy muchos consideran arcaicos forjaban sabios, y los nuestros, tan modernos, dejan generalmente las mentes vacías y las inteligencias desestructuradas, porque desde la Edad Media hasta nuestros días ha corrido mucha agua bajo el puente, pero a menudo ha sido agua turbia y salitrosa que quema los campos donde se asienta. En fin, vamos a ver, si Dios nos lo permite, temas de enorme importancia, pero son más los que nos vamos a dejar en el tintero. En este año el objetivo es tratar de comprender a Tomás de Aquino en el contexto de su tiempo. El año próximo, Dios mediante, intentaremos ver lo que podríamos llamar el Tomás eterno, es decir, el de todos los tiempos y en particular el de nuestro tiempo, es decir, Tomás que nos da principios y líneas de pensamiento para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Porque Tomás de Aquino es en cierto modo inabarcable, razón por la cual puede satisfacer a todos los que quieran dedicar la vida a estudiarlo y a profundizar en las líneas de pensamiento que él abrió, y sobre todo quien quiera hacer dialogar a Santo Tomás con la cultura de su propio tiempo, en el caso de nuestro tiempo, como intentó con notables resultados, por ejemplo, el padre Cornelio Fabro en el siglo XX. Parafraseando a Pablo VI en ese documento que ya cité, esa carta, podemos decir que 800 años después de su nacimiento y 750 después de su muerte, él decía aquí 700 después de su muerte nada más, ¿no? Después de esto, el santo doctor debe ser celebrado no solo como excelso pensador y doctor del pasado, sino también por la vigencia, actualidad, de sus principios, de su doctrina y de su método. Hasta aquí Pablo VI. El Papa añadía a continuación que le movía a decir esto, y lo vuelvo a citar, la consideración objetiva de la validez de su doctrina, el fruto que se obtiene estudiando y consultando sus obras, como sabemos por propia experiencia, decía él, había sido un gran profesor de filosofía y teología en las universidades de Milán. Y la comprobación del poder persuasivo y formativo que ejercen sus discípulos, sobre todo en los jóvenes, como pudimos observar en los años de nuestro apostolado entre los universitarios católicos, que se habían dedicado al estudio del doctor angélico. Y un poco más adelante continuaba su pensamiento diciendo: por eso también nosotros recomendamos id a Tomás. Id a Tomás. Buscad y leed las obras de Santo Tomás, no solo para encontrar alimento espiritual seguro en aquellos opulentos tesoros, sino también y ante todo para daros cuenta personalmente de la incomparable profundidad, riqueza e importancia de la doctrina que contiene. Hasta aquí el Papa.
Y para introducirnos más de lleno en el argumento de nuestro curso, veamos en lo que nos resta de esta conferencia y siempre sirviéndonos de esta magnífica carta de Pablo VI, de la cual voy a tomar algunos párrafos ahora, veamos, un poco del contexto sociopolítico de aquella Europa en plena transformación que le tocó vivir a Santo Tomás. Voy a destacar solamente algunos aspectos particulares que nos pueden ser útiles para poder aprovechar las próximas conferencias. Ante todo, el Papa Pablo VI señalaba, ¿no?, en la primera parte de esa carta, que está dedicada justamente a esto, al ambiente sociocultural, ¿no?, señalaba algunos hechos políticos que fueron muy relevantes y que cambiaron justamente en los tiempos de Santo Tomás la fisonomía social. En particular señaló con el Papa la victoria de los municipios italianos sobre la antigua dominación del imperio medieval, encaminado ya al ocaso. Por eso digo, a veces cuando hablamos de la Edad Media, ¿pero a qué nos referimos? ¿Nos referimos al siglo XI, al siglo XII, o al siglo XIII, o al siglo, incluso, digamos, parte del XIV? Porque en el siglo XII el imperio era una cosa muy sólida. En cambio, justamente en el siglo XIII empieza a darse lo que señala aquí el Papa, la victoria de los municipios, los pequeños, en las pequeñas ciudades, esto en Italia, ¿no?, sobre la antigua dominación del imperio medieval, encaminado ya al ocaso, la promulgación de la Carta Magna en Inglaterra, que también señala un cambio notable en la sociedad, la confederación hanseática de las ciudades libres marineras y comerciales del norte de Europa, ¿no?, la evolución progresiva de la monarquía francesa, el desarrollo económico de las ciudades más industriosas como Florencia. Junto a esto, ¿no?, hasta aquí la cita del Papa, seguimos. Junto a esto también hay que resaltar otros hechos de orden más bien cultural, como, y ahora vuelvo a citar el Papa, el florecimiento de las grandes universidades como la Escuela Teológica de París, la Escuela de Derecho Civil y Canónico de Bolonia y la Escuela Médica de Salerno, tres grandes centros universitarios, París, Bolonia, Salerno, al lado de Nápoles, ¿no?, un poquito más al sur. La amplia difusión de los descubrimientos científicos y de las elucubraciones filosóficas de los árabes hispanos, y finalmente las nuevas relaciones con Oriente, consecuencia de las cruzadas. Hasta aquí la cita del Papa. Todo esto, señalaba el pontífice, transformó completamente la fisonomía de Europa, iniciando un proceso que llevó a la transformación del Estado moderno. En efecto, la República Cristiana, fundada en la unidad de fe religiosa en Europa, cede poco a poco el puesto a un nuevo sentimiento nacionalista. Por lo tanto, ven cómo hay un cambio del siglo XII a la realidad política y social del siglo XIII. Cede, como digo, el puesto a un nuevo sentimiento nacionalista que orienta la vida del mundo civil europeo por cauces muy distintos de los del medioevo, cuando dominaba la relación entre las dos autoridades supremas, la papal y la imperial. Había tenido lugar justamente en el tiempo anterior de Santo Tomás la famosa llamada querella de las investiduras, con todas las disputas entre las cuestiones políticas o de dominio entre el papado y el imperio, ¿no? Antes había entonces convivido eso, digamos, de una manera muy unida, y ahora había empezado a resquebrajarse, ¿no? Sistema que en vano, ese sistema de unidad, dice el Papa, tratará todavía de proponer Dante Alighieri después de muerto Santo Tomás como arquetipo de organización política. Sin éxito, evidentemente, sabemos que eso no se volvió a dar. Bueno, esta sola entonces afirmación ya del pontífice nos lleva a corregir una idea del tiempo de Santo Tomás que muchos tienen equivocada o al menos confusa. El siglo XIII, en cuyo apogeo vive Santo Tomás, como dije, no es igual a los siglos XI y XII. Por eso se lo suele llamar, entre otras cosas, primer renacimiento. Hay un cambio muy grande. El cambio más grande no se dio en el Renacimiento, lo que llamamos hoy en día el Renacimiento, siglos XV y XVI sobre todo, sino en realidad en esta época, el siglo XIII. De hecho, y esto es muy importante para entender la labor de la Quinate, ahora sigo citando al Papa, en el siglo XIII empieza a perfilarse una marcada tendencia a afirmar la autonomía del orden temporal frente al sagrado y espiritual,
y consiguientemente del Estado frente a la Iglesia. En casi todas las esferas, bueno, por ejemplo, un ejemplo de esto es San Luis Rey. Ejemplo de monarca cristiano, pero alguien que sabía muy bien que en lo temporal, ¿no?, el que mandaba era él. En lo espiritual mandaba la Iglesia. Y varias veces frenó al poder eclesiástico cuando éste intentó meterse en cuestiones políticas. No, en la cuestión temporal, el rey soy yo, ¿no? Esto antes estaba un poquito mezclado. Y esto empieza a perfilarse claramente aquí, ¿no? Sigo citando al Papa. En casi todas las esferas de la vida y de la cultura se despierta el entusiasmo por los valores terrenos y una atención nueva hacia la realidad del mundo, emancipándose la razón de la hegemonía de la fe religiosa. Por otra parte, en el mismo siglo, al propagarse las órdenes mendicantes, cundía cada vez más un vastísimo movimiento de renovación espiritual que, sacando inspiración y empuje del amor a la pobreza y del celo evangelizador, logró que el pueblo cristiano sintiese la apremiante necesidad de volver al verdadero y genuino espíritu evangélico. Fin de la cita. Por tanto, como ven, tenemos aquí dos movimientos que se perfilan al inicio de este siglo. Por un lado, una tendencia a la emancipación de la razón respecto de la fe, o sea, encontrar un ámbito en el que las cosas deban ser explicadas por la razón y no por la fe explica otras cosas distintas, ¿no? Empieza entonces a darse esa tendencia, ¿no? Y junto con esto también el señalar más claramente los límites, sin mezclarlos, del Estado frente a la Iglesia. Eso por un lado, entonces, emancipación y aclaración un poco de los límites que antes estaban un poco superpuestos. Y por otro lado, el otro fenómeno que se da es la renovación espiritual como vuelta al Evangelio, en la obra de San Francisco de Asís y Santo Domingo principalmente, ¿no? La obra, entonces, de los grandes hombres de este tiempo, entre los que se cuentan reyes, pontífices, santos, grandes doctores, como el caso de Santo Tomás, fue mantener en equilibrio y armonía la relación política-religión y, por otro lado, encauzar el deseo de reforma espiritual por la vía correcta, evitando las radicalizaciones falsamente espirituales y gnósticas que podían prestarse aquí como tentación. Todo esto justamente, ¿no?, se derrumbó en lo que por eso un siglo y un poco más después, ese equilibrio que van a lograr estos grandes hombres de la Edad Media y que hace entonces llevar, ¿no?, esta época a su máximo esplendor, pero porque encontró el equilibrio, la distinción de los órdenes y el equilibrio y la armonía entre ellos, esto, ¿no?, mezclado en el siglo anterior, se termina totalmente desbancando en el siguiente, que es el ocaso de la Edad Media con el nominalismo, y ahí vienen todo lo que conocemos después. Puede aparecer el protestantismo, etc. Y una vuelta a lo natural, pero ya paganizante en el Renacimiento. Continúa diciendo el Papa: Santo Tomás, situado en el centro del gran debate entre las dos culturas, o sea, la cultura religiosa, la cultura humanista, ¿no?, este primer humanismo, ¿no?, que se da, la humana y la sagrada, atento a la evolución política, se hace cargo sin dificultad de la nueva situación y distingue los signos de los principios universales de razón y de fe con los que hay que confrontar las cosas humanas y discernir los acontecimientos. Reconoce una cierta autonomía a los valores e instituciones de este mundo, aunque afirma sin vacilación alguna la trascendencia y la supremacía del fin último al que debe dirigirse y subordinarse todas las cosas del mundo, el reino de Dios, que es a la vez el lugar de salvación del hombre y el fundamento de su dignidad y libertad. Y el Papa cita en nota, para mostrar que en realidad que esto es lo que pensaba Santo Tomás, cita en la nota un pasaje de la Suma Teológica de Santo Tomás, de la Prima Secunde, ¿no?, de cuestión 21, donde dice así, esto es de Santo Tomás: el hombre no se ordena a la comunidad política con todo su ser y con todas sus cosas, pero en todo lo que el hombre es y todo lo que puede y tiene, ha de ser ordenado a Dios. Es decir, dicho en otras palabras, el hombre es todo de Dios,
y en parte de su polis, o sea, de la sociedad a la que pertenece. O sea, se ordena al bien común político, pero por encima de esto se ordena a Dios. Y por eso es que el orden común político se tendrá que ordenar a Dios, porque en realidad es el mismo hombre y hay un solo fin, lo que decía el Papa Pablo VI, el único fin del hombre es Dios. Y por lo tanto, entonces, la sociedad a la que él se ordena en parte, porque es una parte importantísima, pero no en todo, no es mi fin sobrenatural, no es mi alma, tiene que prestarse como instrumento en ese orden, ¿no? Que para que sirva, para que el hombre alcance su fin, único fin último, que es Dios. Señalo esto porque prosigue observando el Papa que esta postura se encuadra dentro de la teoría general de las relaciones entre cultura y religión, razón y fe, teoría que elaboró Santo Tomás atendiendo a los nuevos problemas que surgían y a las nuevas exigencias que se manifestaban dentro del ámbito filosófico y teológico en aquel momento de evolución sociocultural, ¿no? Hasta aquí el Papa. Santo Tomás pensaba, teniendo en cuenta entonces la realidad que lo rodeaba, y daba soluciones filosóficas y teológicas, no solamente pensando en las cosas que develaban a Aristóteles o a San Pablo, sino también a sus coetáneos. O sea, era un hombre que iluminaba su tiempo, por eso lo consultaban médicos, profesores universitarios, alumnos, reyes, príncipes, políticos, etc. Ha escrito de todo, escribió para un médico sobre el movimiento del corazón y para un príncipe escribió un tratado de cómo gobernar a su pueblo, el régimen de los príncipes, ¿no? Porque no olvidemos que aquellos siglos no fueron solo el tiempo, lo vuelvo a insistir, ya lo he dicho, ¿no? Pero vuelvo sobre esto una y otra vez, no fueron solo el tiempo de las catedrales y de los grandes santos, de las cruzadas y de hombres como San Bernardo y San Luis Rey, de las reformas como el Cister o las fundaciones monásticas como los Cartujos, sino también, estoy mezclando todo, siglo XII, XI, XII, XIII, ¿no? Sino también el siglo de Abelardo y su visión dialéctica y racionalista, de Sigerio de Brabante y su propuesta de un aristotelismo contaminado, de Joaquín de Fiori y sus propuestas gnósticas, y de un agustinismo que había parcializado algunas ideas del gran Agustín, pero las había en parte esterilizado y en parte desviado. Digo, hay que tener en cuenta todo esto, porque si no, no se entiende la genialidad y la providencialidad de un Santo Tomás, o un San Buenaventura, un San Alberto, todo eso, ¿no? Hacemos bien entonces al recordar que aquel tiempo por su pasión, por las discusiones, la lógica, la demostración de las tesis, las cuestiones disputadas, etc. Pero debemos tener presente que todo esto no siempre estuvo bien orientado. Y Santo Tomás tuvo mucho, incluso Santo Tomás cuando se murió, inmediatamente después de su muerte lo condenaron en alguna universidad y lo tuvieron que defender obispos y rehabilitar. Quiere decir, digamos, que la cuestión estaba peleada, ¿no? Hubo en aquellos días un notable afán científico que fundó en gran medida la ciencia moderna. Esto lo dice el Papa, ¿no? También lo dice de otra manera en su documento. Que fundó la ciencia moderna con el método experimental en el estudio de la naturaleza, porque a veces nosotros pensamos que esto es una cuestión que aparece en todo caso en el siglo XVI y sobre todo un poco más adelante, ¿no? Pero no es así. Acuérdense de que el patrono de todos los que se dedican a las ciencias naturales, declarado como tal por Pío XII, fue San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás. Quiere decir que el estudio de la naturaleza, ¿no?, es algo que sobre todo se dio aquí con un afán tan particular que al que nombran de patrono es a un hombre del medioevo. Esto no empezó en el Renacimiento como nos han querido hacer creer, ¿no? Pero amenazaban dos peligros notables que podían haber traído tremendas consecuencias si no hubiéramos tenido los grandes pensadores que lograron la solución que terminó por imponerse. En efecto, se planteó en medio de toda esa ebullición del pensamiento cómo debían entenderse las relaciones entre la razón y la fe y entre las realidades terrenas y las verdades religiosas. Y surgieron las sombras de dos falsas soluciones. Por un lado, el naturalismo, y estoy citando ahora al Papa Pablo VI, que desaloja por completo a Dios del mundo y especialmente de la cultura, y por otro el falso sobrenaturalismo o fideísmo, que para evitar el error anterior pretende explicar lo que corresponde al plano natural por el principio de autoridad, es decir, a partir de la revelación. Es lo que hoy en día algunos llaman, con un término muy confuso y usado a veces, digamos,
con mala intención, fundamentalismo, pero más o menos, si lo entendemos bien, es eso, digamos, la amenaza que también estaba en aquel tiempo. Es decir, apelar a la revelación divina para explicar lo que la revelación divina no ha pretendido explicar. Es eso, ¿no? Este problema entonces ya se planteó antes de Santo Tomás. Volvió a plantearse en la época de Santo Tomás y vuelve a plantearse en nuestra época. Ahora, esta es una de las grandes discusiones del momento, por más que no nos lo planteen así. Pensemos, por ejemplo, en las discusiones actuales sobre la moral natural y la existencia o no de actos intrínsecamente malos que niegan importantes profesores de moral y teología. Es exactamente la misma discusión de aquel tiempo. Precisamente, Pablo VI, en este documento que vengo citando así a grandes rasgos, ¿no?, que lo escribió, como dije, hace 50 años atrás, él decía que en la actualidad, o sea, hace 50 años atrás, su actualidad es de hace medio siglo, ¿no? En la actualidad, muchos dan soluciones equivocadas y añadía algo interesante que quiero leer textualmente. Dice, lo hacen alegando a menudo el ejemplo de audacia innovadora que dio Santo Tomás en su tiempo, pero sin tener la agudeza y equilibrio de la inteligencia soberana del gran doctor, aquí el Papa. Esto es exactamente lo que ocurrió en los últimos años. De ahora, de nuestra vida, ¿no? Sobre todo en las discusiones de los dos sínodos de la familia, año 2014, 2015, y en alguna que otra ocasión posterior, cuando algunos personajes citaron a Santo Tomás para apoyar sus tesis afirmando lo que en realidad Santo Tomás jamás enseñó. O eran ignorantes o eran manipuladores. Por eso, las palabras de Pablo VI, que acabo de citar, se referían a cuestiones de doctrina moral, de moral conyugal, lo que él había escrito en aquel entonces en la Humanae Vitae, pocos años antes de esa carta que estamos citando, ¿no? Y contra las cuales algunos apelaban a Santo Tomás, tergiversando el pensamiento de Santo Tomás. Las de estos últimos años a las que me he referido recién también giran sobre el mismo tema y cometen los mismos errores. Citar a Santo Tomás, haciéndole decir a Santo Tomás lo que nunca dijo Santo Tomás, o lo contrario. Por eso se ve que el progresismo no ha aprendido nada o nunca le ha interesado aprender nada. No cabe duda, sigue diciendo Pablo VI, que Santo Tomás poseyó en grado eximio la audacia para buscar la verdad, libertad de espíritu para afrontar problemas nuevos y la honradez intelectual propia de quien, no tolerando que el cristianismo se contamine con la filosofía pagana, sin embargo no rechaza priorísticamente esa filosofía. Por eso ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como precursor del nuevo rumbo de la filosofía y de la cultura universal. El punto capital y como el meollo de la solución que él dio, con su genialidad casi profética, a la nueva confrontación entre la razón y la fe, consiste en conciliar la secularidad del mundo con las exigencias radicales del Evangelio, sustrayéndose hacia la tendencia innatural de despreciar el mundo y sus valores, pero sin eludir las exigencias supremas e inflexibles del orden sobrenatural. Fin de la cita. Esto está muy bien dicho. O sea, lo que está diciendo aquí es que Santo Tomás respetó la esencia de la realidad creada y sus leyes propias, pero jamás tomó pie de eso para rebajar la ley divina. Hoy, en cambio, el pensamiento dominante, incluso dentro de algunos sectores de la Iglesia, no es capaz de tal solución o simplemente no la quiere, la rechaza. En el momento actual, muchos consideran que la única manera de respetar el mundo, y aquí no me refiero a las leyes científicas, como estaba hablando Pablo VI, sino incluso más allá, ¿no? La pseudociencia psicológica, pseudosociología, la cultura relativista dominante, es decir, el mundo en sentido peyorativo, ¿no? La única manera de salvar ese mundo, porque ese es el mundo que quieren salvar, ¿no?, se tiene que dar disolviendo las exigencias morales, naturales y sobrenaturales, ¿no? Lo que demuestra que el pensamiento actual, incluso el que ha penetrado en muchos católicos, no sabe discernir qué es lo auténticamente humano y lo que corresponde a las modas y a las ideologías, amén de que ha perdido la fe en el valor de la revelación, de la verdad divina y de la verdad en general. Es decir, estamos mucho peor que en la época de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás no cayó en esta encerrona porque, como sigue diciendo Pablo VI, lo vuelvo a citar a él,
Todo su edificio doctrinal se apoya en el áureo principio, enunciado por él ya en las primeras páginas de la Suma Teológica, según el cual la naturaleza no destruye la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, y por su parte la naturaleza se subordina a la gracia, la razón a la fe y el amor humano a la caridad. Está citando un artículo de la Prima Pars. Sigue diciendo, la infusión de la gracia, que es el principio de la vida eterna, supone toda la amplia esfera de valores y facultades en que se despliega el impulso vital de la naturaleza humana. Está citando la Prima Secunde, cuestión 94. Acrecentándolo interiormente con nuevas energías. Está citando la Secunda Secunde. Son todos textos de Santo Tomás. De este modo, incluso la perfección total del hombre natural, mediante un proceso de purificación redentora y de elevación santificadora, se realiza en el orden sobrenatural que alcanza su plenitud definitiva en la felicidad celeste, pero ya en esta vida da lugar a una síntesis armónica de valores auténticos, ciertamente difícil de conseguir como la propia vida cristiana, pero fascinadora. Bien, hasta aquí la cita. De aquí destaco lo siguiente. El Papa señala que el gran principio que le permitió a Santo Tomás dar una solución a estos enfrentamientos que se estaban produciendo es ese principio que dice la gracia perfecciona la naturaleza. Pero este principio debe ser bien entendido. Que perfecciona la naturaleza no quiere decir que acepta la naturaleza tal como la encuentra y la toma como norma. Perfecciona significa que si esa naturaleza tiene algo de deforme, el primer paso es corregirla y purificarla para luego poder elevarla. Y además, si a esa naturaleza se le ha pegado algo de demoníaco, entonces la gracia lo primero que hace es exorcizarla. Después la corregirá y después la elevará. ¿Qué es lo que había planteado el Papa Pío XII en un famoso radiomensaje del año 1952, donde decía como el programa que tenemos por delante, lo sintetizaba así: es todo un mundo que se ha de rehacer desde los cimientos, que es necesario transformar de selvático en humano, de humano en divino, es decir, según el corazón de Dios. En definitiva, eso es lo que quiere decir la gracia, perfecciona la naturaleza. Hoy en día, en cambio, se ha perdido este principio. El que rige en nuestro tiempo, o el que rige por lo menos a la cabeza de algunos pensadores, es que la gracia acepta la naturaleza como está y la justifica, no en el sentido católico de transformar interiormente, sino en el sentido luterano, es decir, se limita a declararla justa. La gracia lo que hace es decir, bueno, esto es lo que hacen los hombres, entonces está bien. Lo justifica, ¿no? Por eso hoy se llama bien posible en realidad lo que es el mal. Por ejemplo, al mal de la convivencia homosexual o heterosexual sin matrimonio. Y se propone que de este modo ya es un bien. Como lo llamamos, bien posible es un bien. Eso es una ficción lingüística. El mal es mal, no es un bien posible. Es así. Es decir, si una persona lo único que puede hacer es matar a otro, digamos, sí, pero ¿es lo único que puede hacer? Sí. Matar a uno, pues si no, lo otro que podría hacer es matar a dos. Bueno, entonces matar a uno es un bien posible, ¿no? Matar a uno es un mal. Por más que podría ser más mal todavía. Nunca va a ser el mal un bien, ¿no? Ni siquiera un bien posible. Hemos vuelto al nominalismo y a la ficción jurídica contra la que combatió el realismo de Santo Tomás. El Aquinate, vuelvo a citar a Pablo VI, supo mostrar cómo se compaginan en su pensamiento y en su vida la fidelidad total y absoluta a la palabra de Dios y la máxima apertura de mente al hombre, al mundo, y a sus valores auténticos, el afán innovador y progresista y la resolución de levantar todo el edificio doctrinal sobre el cimiento firme de la tradición, ¿no? Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy con urgencia. Por eso Santo Tomás es maestro para nuestro tiempo. Pero debemos ver ante todo cómo solucionó él los problemas que enfrentó en el suyo. Y esto lo resume Pablo VI diciendo lo siguiente: no solo se preocupó de conocer las ideas nuevas, los problemas nuevos y las nuevas afirmaciones e impugnaciones de la razón acerca de la fe, sino también de estudiar con ahínco ante todo la Sagrada Escritura, que explicó desde sus
primeros años de magisterio en París, las obras de los santos padres y escritores cristianos, la tradición teológica y jurídica de la Iglesia, y al mismo tiempo toda filosofía anterior y contemporánea, no solo aristotélica, sino también platónica, neoplatónica, romana, cristiana, árabe y judía, sin pretender en absoluto efectuar una ruptura con el pasado, ruptura que lo habría privado de su raíz, de manera que se puede decir con toda razón que asimiló bien la frase de San Pablo: no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. ¿No? Toda la tradición filosófica y cristiana, ¿no? A eso se refiere. Por la misma razón fue muy dócil al magisterio de la Iglesia, al que compete guardar y señalar la regla de fe a todos los creyentes y antes que nada a los teólogos. Hasta aquí la frase de Pablo VI, que realmente está muy bien dicho. Porque cuando uno es inteligente y está bien preparado, resulta fácil explicar la verdad. Y cuando es necio o se ignora la riqueza de nuestra doctrina, solo se siembra confusión, perplejidad y duda. Pablo VI, citando más adelante al primer biógrafo de Santo Tomás, que ya mencioné, Guillermo de Tocco, llama a nuestro santo apóstol de la verdad. Y dice: por su afán de buscar la verdad, entregándose a ella sin escatimar ningún esfuerzo, afán que Santo Tomás consideró misión específica de toda su vida y que cumplió egregiamente con su magisterio y con sus escritos. Por eso es un ejemplo para todos los que desempeñan la función de enseñar. Pero más que por eso, Santo Tomás es modelo del verdadero estudioso cristiano, y por eso nuestro, quien para captar las nuevas inquietudes, estoy citando de nuevo a Pablo VI, y responder a las exigencias nuevas del progreso cultural, no siente la necesidad de salir fuera del cauce de la fe, de la tradición y del magisterio que le proporcionan las riquezas del pasado y el sello de la verdad divina. Y para mantenerse fiel a esta verdad, no rechaza las múltiples verdades descubiertas por la razón en el pasado o en el presente, entre otros motivos porque, como dice el mismo Angélico, sea quien fuere el que las proponga, proceden del Espíritu Santo. Y lo cita él, que dice: la verdad, quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo, que infunde la luz natural y mueve a la inteligencia y a la expresión de la verdad. Hasta aquí Pablo VI. Hoy en día hay muy pocos capaces de este equilibrio sapiencial. Tenemos muchos equilibristas que hacen piruetas en el aire y se balancean sobre una cuerda floja con extravagantes movimientos, como los de Chaplin en su célebre película El Circo, ¿no? Ahora a punto de caerse por la izquierda, ahora por la derecha y terminando, como es lógico, siempre estrellados. Porque equilibrio no es equilibrismo, sino armonía, sensatez, equidad, estabilidad. A una mente como la de Santo Tomás no le hace falta romper, como dice el Papa aquí, no le hace falta romper con la tradición y el magisterio anterior para progresar en el conocimiento, ni se siente, por el contrario, obligado a cerrarse al progreso científico para no poner en peligro la fe. Esto solo le ocurre a los malos científicos y a los malos teólogos. Y Tomás no fue ni lo primero ni lo segundo, sino un sabio y quizá el más grande, ¿no? Por eso, y vuelvo a citar a Pablo VI, ya voy terminando, su fuerte arraigo en la fe divina impide a Tomás someterse servilmente a maestros humanos, nuevos o antiguos, y en esto Aristóteles no es para él una excepción. Esto quiere decir, permítanme glosar, que cuando no existe este arraigo en la fe, uno termina siendo un esclavo servil de maestros humanos, que es lo que le ha pasado a los progresistas que han terminado en concubinato ideológico con Hegel o Kant, Freud, Marx, Heidegger o algún otro pensador de moda. Sigo citando a Pablo VI. Su mente está abierta a todos los avances de la verdad, sea cual fuere la fuente de su procedencia. Es la primera faceta de su universalismo. Pero hay otro aspecto que quizás manifiesta mejor su talante intelectual y su personalidad. Es la libertad suprema con que se acerca a todos los autores sin comprometerse con ninguna afirmación de autoridad terrena. Nosotros diríamos, permítanme una nueva glosa, que no se casa con ninguno, aunque sepa descubrir lo que cada uno enseña de verdad. Esta libertad e independencia intelectual en el campo filosófico constituye su verdadera grandeza como pensador, termina diciendo Pablo VI. Bueno, recalco estas dos últimas palabras. Libertad e independencia filosófica es lo que caracteriza el genio de Santo Tomás, dice, ¿no? Santo Tomás no fue entonces, a veces algunos dicen que Santo Tomás, ¿qué fue? Aristotélico. No, Santo Tomás no fue ni aristotélico, ni platónico, ni agustiniano. Aristotélico es el que sigue a Aristóteles.
platónico el que siga a Platón, agustiniano el que siga a San Agustín. Santo Tomás tomó de ellos, de todos ellos, la verdad, los reverenció por transmitir la verdad, pero también los corrigió, aunque muy delicadamente cuando ellos se equivocan. Dice Pablo VI, mostrándose obediente sobre todo a la verdad en materia filosófica y juzgándolo todo, no por la autoridad de quien lo afirma, o sea, no por el nombre, sino por el valor de las afirmaciones en sí. Esto es una frase de Santo Tomás, ¿no? Pudo tratar con gran libertad las tesis de Aristóteles, de Platón y de otros sin hacerse aristotélico ni platónico en sentido estricto. Por eso cuando nosotros leemos en algún texto de Santo Tomás una cita de Aristóteles, tengan en cuenta que si Santo Tomás lo cita, ustedes están leyendo a Santo Tomás. A veces pueden ir a Aristóteles y encontrarse con que Aristóteles lo dice más o menos igual, pero no lo decía exactamente igual. Porque es lo que ha asimilado Santo Tomás. Santo Tomás muchas veces corrige, y sobre todo supera a aquellos que citan. Y por eso el Papa continuaba ahora citando a Gilson, él lo cita en la carta, dice... Esta frase entonces de Gilson citada por Pablo VI. Gracias a esta independencia intelectual que lo asemeja a los que utilizan los métodos rigurosos de las ciencias positivas, el Aquinate fue capaz de descubrir y superar las insidias ocultas en el averroísmo, de colmar las deficiencias y lagunas de Platón y Aristóteles y de elaborar una nociología y una ontología que son una obra maestra de objetividad y de equilibrio, ¿no? Y seguía el Papa, hacia todos los maestros del espíritu humano sentía tres cosas: admiración ante el inmenso patrimonio cultural que entre todos acumularon y legaron a la humanidad, reconocimiento del valor e importancia, mas también de las limitaciones de la obra de cada uno, y finalmente cierta compasión hacia los que, careciendo de la luz de la fe, los filósofos paganos, como los sabios de la antigüedad, experimentaban una angustia humanamente insuperable al enfrentarse con los interrogantes últimos de la existencia humana y sobre todo con el problema del fin último del hombre, mientras que cualquier pobre vieja, poseyendo la certeza de la fe, está libre de esa angustia y goza de la luz divina mucho más que aquellos ingenios soberanos. Esta última es otra frase de Santo Tomás. Este es el Santo Tomás amante de la filosofía y de la verdad, que los filósofos nos transmiten, aunque a menudo embrollada con ciertos errores, ¿no? Para ser un sabio, a este maestro de la verdad humana hay que sumarle el hombre de la fe sencilla. Así fue nuestro santo, quien, y vuelvo a Pablo VI ya terminando, aún remontándose con su agudísima especulación a las cumbres más altas de la razón, era como un niño ante los sublimes e inefables misterios de la fe. Solía arrodillarse delante del crucifijo y al pie del altar, implorando la luz de la inteligencia y la pureza del corazón que permiten escrutar lúcidamente los secretos de Dios. Reconocía gustoso que había aprendido más en la oración que en el estudio y mantenía tan vivo el sentido de la trascendencia divina que ponía como condición primordial previa a cualquier investigación teológica este principio, que es de la Suma Teología. En esta vida, tanto más perfectamente conocemos a Dios, cuanto mejor entendemos que sobrepasa toda capacidad intelectual. Y sigue el Papa, hay que considerar esta afirmación no solo como la tesis principal y como el fundamento del método de investigación que da lugar a la llamada teología apofáctica, sino también como muestra de su humildad intelectual y de su espíritu de adoración. Si tenemos en cuenta que Santo Tomás supo armonizar perfectamente el espíritu profundamente cristiano y la agudeza de su talento especulativo, abierto a todos los logros del pensamiento, tanto antiguo como contemporáneo, no puede sorprendernos que en plena crisis del siglo XIII lograra encontrar nuevas fórmulas para definir las relaciones entre la razón y la fe, que evitase a tiempo que la doctrina teológica se desviase bajo el influjo de las nuevas corrientes filosóficas, que disipase cualquier compromiso equívoco entre las verdades de razón y las reveladas. Finalmente, que presentase batalla a las doctrinas de las dos verdades de razón y de fe, que los cristianos podían admitir, aunque fuesen contradictorias por motivos diversos, esa era la que sostenían algunos profesores, doctrina cuyos autores socavaban la unidad íntima del hombre,
cristiano, del hombre cristiano, y pretendían canonizar ya entonces las polémicas doctrinales que más tarde, abandonando el equilibrio conseguido por Santo Tomás, iban a desgarrar la cultura europea. Es decir, en síntesis de todo lo que he dicho, el siglo XIII fue un siglo verdaderamente de cosas extraordinarias, pero también fue una época de crisis. Y fue una época de crisis porque fue en ese momento donde irrumpió con toda su fuerza un montón de ideas que podían haber, ¿no?, hecho del siglo XIII lo que pasó después en el siglo XVI, XVII con toda la ruptura de la fe y la razón. Entonces, eso no ocurrió, y para nosotros el siglo XIII es el ápice de la Edad Media, el ápice de la cultura, porque hombres como Santo Tomás, y en particular Santo Tomás, ellos solucionaron esa crisis. Ellos dieron el principio de armonía. Entonces, el siglo XIII no produjo un Santo Tomás. Santo Tomás produjo lo que nosotros pensamos del siglo XIII. ¿Entienden? Entonces, y es muy importante, entonces, porque si nosotros no conocemos todo el contexto del siglo XIII, nos hacemos una idea de, en realidad, de la época de Santo Tomás, que no es la época, es el fruto del trabajo de Santo Tomás y de muchos pensadores como ellos, que son los que dieron a luz esa realidad. Por eso, estas pinceladas que acabo de exponer de la personalidad y la actitud de Santo Tomás nos permitirán comprender por qué lo ponemos en nuestro tiempo, porque en eso se parece nuestro tiempo al suyo. Se parece mucho. Una época de crisis, de ruptura de nuevo. Solamente que se ha perdido el principio de síntesis que logró hacer este genio, ¿no?, de la fe y de la cultura. Nos permitirán, digo, comprender por qué lo ponemos en nuestro tiempo como modelo de maestro y estudioso y como contrapartida efectiva de los filósofos nebulosos y los teólogos saltimbanquis y charlatanes que han doblado sus rodillas ante el mundo porque perdieron primero la fe en Dios y además se criaron hueros de metafísica. Nada más.